Hola, comenzamos a hablar acerca de la primera actividad que debíamos realizar con Access. Una vez que ingresamos al aplicativo, lo primero que nos vamos a encontrar es con esta interfaz, por supuesto dependiendo de la versión de Office con la que estemos trabajando. Ahora, cualquiera sea, siempre vamos a encontrar una opción de base de datos en blanco. Esa es la que vamos a seleccionar. Luego entonces en esta versión me abre una ventana, pero en otras versiones pudiera desplegarse una columna a la derecha y allí tendré la opción de poner nombre a mi archivo y determinar dónde quiero ubicarlo para recién después presionar sobre el botón crear. Voy a determinar la ubicación donde pretendo que quede, decía mi base de datos. Una vez determinado, lo que hago es darle un nombre. Dijimos que debía llamarse Sistema de Control de Salud. Es así como debía llamarse nuestra base de datos. Ya determiné dónde quiero que se guarde, ya le puse el nombre. Ahora, como decía antes, presiono sobre el botón crear. Esta interfaz que estamos viendo ahora es la interfaz de hoja de datos, es donde cargo la información. Pero hasta ahora no podría cargar ninguna información por el hecho de que no he creado la estructura o no he creado la tabla. Recordemos que la estructura en la que yo puedo cargar la información se denomina tabla y está compuesta de columnas o campos, ¿sí? Y de filas o también llamados registros. Bueno, eso no está, no he creado aún. Para hacerlo, lo primero que voy a tener que hacer es desplazarme a la vista de diseño. Pero al moverme a la vista de diseño, inmediatamente me va a, en algún caso, decir que guarde, si es que ya tiene nombre, o en este caso pedirme que le ponga nombre a mi estructura o tabla. Esta primera tabla se llama paciente. Entonces, pongo ese nombre y lo acepto. Esta es la estructura de vista de diseño, a diferencia de la anterior, que después la volveremos a ver. Yo aquí puedo cargar los nombres de campo para luego determinar sus tipos de datos. Los nombres de campo venían como parte de la actividad y eran básicamente el número del paciente, el apellido del paciente, el nombre del paciente, el DNI, la fecha de nacimiento y la dirección. Esos son los campos que voy a ir cargando uno debajo del otro. Entonces vamos por el número del paciente, el apellido, ¿sí?, del paciente, el nombre del paciente. Bien, aquí lo que tenemos que tener presente es que yo puedo ponerlos pegados pero con la primera letra en mayúscula o usar un guión bajo. Lo que no está recomendado es dejar un espacio en blanco. En mi caso prefiero tomarlos juntos. Dijimos también el DNI del paciente, como también la fecha de nacimiento del paciente, como también la dirección en la que vive el paciente. Los tipos de datos ya estaban indicados también en la actividad, están entre paréntesis. Para el caso del número de paciente es número, para el apellido es texto corto, el nombre es texto corto. Como se dijo, texto corto me permite ingresar hasta 255 caracteres, esto es números, letras, o algunos símbolos permitidos, y 255 caracteres son más que suficientes, ya sea para nombre, ya sea para apellido. Con respecto al DNI, todo depende de cómo querramos trabajar el campo DNI. Si permitimos ingresar puntos, entonces deberá ser texto, pero si vamos a trabajar sin puntos, como es en este caso, lo determinamos o lo indicamos como número. Con respecto a la fecha de nacimiento, todo campo que comience con la palabra fecha
¿sí? Fecha de nacimiento, fecha de vencimiento, fecha de alta, fecha de control. Cualquiera sea el caso, siempre deberá ser del tipo fecha hora. Para futuros controles que se hagan más adelante o que hagamos en las siguientes clases. El DNI del paciente, aun cuando mezcle texto con números, siempre deberá ser del tipo texto, porque el tipo texto es el más inclusivo, es el que más abarca todo tipo de datos. Bueno, como se ve, ya en este caso venía la clave principal indicada en uno de los campos, en el único que tenía disponible en realidad, y coincide que el número de paciente lo voy a determinar como clave principal. Pero si fuese otro campo el que voy a determinar como clave principal, basta tan solo con marcarlo y presionar sobre la llave para decir que esa es la clave principal. Bueno, tanto el número de paciente como de marcado y el DNI son en teoría campos cuyos valores son únicos y que por eso podrían ser tomados como claves principales. Decido tomar el número de paciente porque es de menor longitud, es decir, va a tener menor cantidad de dígitos. Sin embargo, eso me acarrea otro problema, que ya lo habíamos visto. Yo puedo, cambiando el número de paciente, repetir el apellido, el nombre, el DNI, la fecha de nacimiento y la dirección de un paciente más de una vez. Y eso no está permitido, no está bien. Para evitar que eso ocurra, lo que hacemos es al DNI del paciente, en sus propiedades, algo que no hemos dicho, pero está visto. Cada vez que agregamos un campo, inmediatamente se abren toda una serie de propiedades al pie. Con respecto al DNI, lo que vamos a hacer es cambiar la propiedad de indexado, que por defecto viene valor no, lo vamos a poner en sí sin duplicados. De esta manera he creado mi estructura que involucraba la actividad 1, estructura a la que llamamos tabla, a la que me voy a mover ahora a la vista de hoja de datos, en la que podría cargar los datos. Bien, por supuesto que, como había dicho antes, me pide que guarde los cambios, lo hacemos, y esta es entonces mi estructura. Como dije, las columnas son los campos, el número de paciente, el apellido, el nombre, el DNI, la fecha de nacimiento y la dirección, y las filas conforman los registros. En este caso está vacío, pero básicamente esto es lo que debíamos realizar para la actividad 1.